Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Pauta Libre. Hace un mes, Isquia Siches asumió como la primera mujer ministra del Interior de Chile. Y en este tiempo ha tenido que pedir disculpas al menos 3 veces. La primera fue al utilizar el término Wallmapu, porque gran parte o una parte de los argentinos se sintió ofendido. Después porque se apresuró en condenar a un carabinero que disparó en una marcha estudiantil. Pidió disculpas. Pero este miércoles estuvo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y habló de un avión de venezolanos condenados en Chile que había ido a Venezuela y había vuelto, había retornado y se preguntó dónde estaban esas personas. No ha sido un mes fácil para Isquia Siches. De este tema y de otros vamos a hablar esta noche en Pauta Libres y como siempre nos acompaña la periodista Alejandra Matus. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Y le queremos dar la tremenda bienvenida, es un honor para nosotras, ya lo interrogamos, sabemos absolutamente todo acerca de su vida y le damos la bienvenida a este programa. Muchas gracias, Freddy Stock, por pertenecer ahora a Pauta Libre. Gracias, Caro, además compartir escenario con una amiga de tantas batallas periodísticas. Exacto. Como la Ale. Gracias también en sus casas por la buena onda que me han dado en redes sociales, gracias también al canal y estar además en un momento tan importante para nosotros, este año tan importante trabajar acá junto a ustedes en la red. Me parece para mí un desafío súper bonito, digamos. Hay que decir que Freddy pasó todas las pruebas que le pusimos, porque no es un programa y no fueron fáciles. Y le vamos a dar la palabra. Tú partes hoy día, sí, analizando esta semana política y hablamos de la ministra del Interior. Si hagamos, ya se ha dicho tanto, ¿no? Ya más allá de lo evidente, de los errores, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo que demuestra el caso de la ministra es que el gobierno tiene que darse cuenta que va a pedalear en la arena en esta batalla comunicacional en la cual está enfrentado todo el poder, ¿no? El poder siempre consiste en manejar la agenda pública, en poner los temas de la mesa. El Poder Ejecutivo tiene que ser una avalancha de noticias para que se marque la agenda con eso y dar la sensación de que está dirigiendo el país. Errores como esto desvían la atención en aquello. Mira todo lo que pasó con las 21 medidas económicas que vamos a hablar más adelante, pero además representa el ojo que va a estar puesto en el presidente Boric, como no lo estuvo en el presidente anterior, porque sabemos hacia dónde apuntan la mayor cantidad de los medios de comunicación del país, ¿no? Los medios de comunicación importantes, los que realmente es relevante. Si el presidente anterior lo hacían surfear en la ola, estos medios, con casos mucho más escandalosos, incluso con derechos humanos mediante, a este gobierno lo van a hacer pedalear en la arena. Y eso tienen que tenerlo mucho, pero mucho cuidado, porque los errores van a estar siendo vistos con lupa, al igual que le está ocurriendo a nuestra Convención Constitucional. Ale. A ver, yo creo que cada uno de los ejemplos que tú mencionas tienen para mí explicaciones distintas. Si este gobierno, como diseño político, decide llamarle Wallmapu a la que conocemos como región de Araucanía, me parece muy bien, pero tiene que ser un diseño que se sostenga y que se mantenga en el tiempo. No puede la ministra decir Wallmapu y a los 2 días desdecirse porque un parlamentario de derecha, no la gran mayoría de los argentinos, un parlamentario de derecha argentino dijo que no sé qué, no sé cuánto. El gobierno tiene derecho a establecer su diseño político, pero no puede dejar a la ministra sola diciendo Wallmapu y obligándola probablemente después a desdecirse. Y a pedir disculpas. Bueno, desdecirse, pedir disculpas es parte de lo mismo. ¿El segundo ejemplo cuál era? Es que se apresuró. ¿Te acuerdas que estaban en el Cerro lo del Castillo, carabinero? Del carabinero en la el segundo y el tercer ejemplo a mí me parecen más graves, sobre todo el tercero, en que la ministra entregó información falsa. Esto hay que decirlo así derechamente. No es información errónea. Error es decir 5.000 en vez de 2.000. Falso es decir algo que ocurrió y que no ocurrió. Y es muy grave que un ministro del Interior entregue o ministra entregue información falsa. Yo creo que en esto la autocomplacencia no hace bien. Con todo cariño y respeto por el rol o por la persona de Isquia Siches, a mí me parece que lo que está en juego es un programa de gobierno, una posibilidad de hacer reformas que se le prometieron a la ciudadanía. Y no puede
el Ministerio del Interior, para no personalizar, entregar información falsa en una comisión parlamentaria sin que nadie asuma la responsabilidad política. O sea, si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de Andrés Chadwick, que entregó información falsa sobre la muerte de Camilo Catrillanca, la respuesta de la oposición, con toda justicia, fue: tiene que asumir la responsabilidad política. Y Andrés Chadwick salió del puesto. No importa si a él le entregaron la información falsa, si él sabía o no sabía, él es la cabeza política de ese ministerio. Y en este caso, Isquia Siches es la cabeza política del Ministerio del Interior. Ahora hay un bemol entre un asesinato y un error en esta entrega de datos, ¿no? Claro, pero en términos de la... No de lo que pasó, ¿cierto? No estamos hablando de un asesinato. En la comunicación. Pero sí es información falsa entregada por la máxima autoridad del Ministerio del Interior. Más encima en el momento en que, entiendo, además era vicepresidenta. Sí. Y yo creo que la autocomplacencia no es buena. Que cuando uno pone una vara, tiene que aplicar la misma vara que le aplicaba a los demás, tiene que aplicársela a sí mismo o a sí misma. Y en este sentido, más allá de la buena voluntad o de los deseos de Isquia Siches de hacer bien su rol, a mí me parece que el diseño, hay un vacío político. El presidente anda en Argentina, está bien, no sé si estará bien. Sí, no sé si estará bien que el presidente se vaya a Argentina durante las primeras semanas de gobierno, pero a mí me parece que digamos, al principio decían, no, es que llevamos una semana, ahora llevamos 2 semanas, ahora llevamos 3 semanas. ¿Para dónde va? ¿Cuál es la línea política del gobierno? La atención. Sí, lo que pasa es que igual esto no es novedoso, ¿no? La presidenta Bachelet se inventaron pruebas desde el Ministerio del Interior para inculpar a comuneros mapuches. Es un montaje. Con un montaje por medio, o sea, eso era más que un error comunicacional. Acabas de dar un gran ejemplo que pasó con Camilo Catrillanca y todo lo que se dijo en torno a Camilo Catrillanca, partiendo que había sido un enfrentamiento, ¿no? Y ahora esto. Ahora, hay una señal muy potente que hoy día, que se da hoy, cuando se cumple ya prácticamente un mes de gobierno, y lo da la vocera, la ministra Vallejo, al señalar que van a reforzar el equipo de la ministra Siches. Con políticos más de carrera. ¿Por qué eso es importante? Porque este hecho ya lo había dicho hace una semana la ministra, en un diario de Atacama. Sí. Tuvieron una semana para comprobar la veracidad, porque no era un hecho cualquiera. Era un hecho pero muy grave, lo que había detrás potencialmente de subir venezolanos y traerlos de vuelta a un avión. Y dejarlos libres. Y dejarlos libres, porque es muy grave. Y sobre todo si sabían que eso lo iba a repetir en una comisión de seguridad. Sin duda que los errores están. Pero mi punto es que a partir de ahora, en esta gran guerra comunicacional que enfrentamos este año tan decisivo, como ciudadanas y ciudadanos debemos saber aprender a escuchar, a leer y a ver. Pero medios. Por lo mismo. Por eso la política, decía, ¿en qué consiste la política? Tú no puedes decir, es que tenemos medios en contra nuestra. Lo sabías de antes, los medios no cambiaron en marzo, los medios... Es que una cosa es saber y otra cosa es enfrentarse a esa realidad. Sí, a eso voy. Pero ojalá que de aquí hayan aprendido, porque fue una lección bastante dura, ¿no? El guante no va a ser el mismo. Yo no me parece que hayan aprendido, porque lo que veo comunicacionalmente después es autocomplacencia. Es un Twitter en la mitad de la noche, pido disculpas por el error. No fue un error. Y el exministro Delgado también le pidió disculpas. Y sí, pero más allá, esto no es personal, por favor, esto no es personal, pero cuando uno mete las patas de esa manera, tienen que haber consecuencias políticas equivalentes. ¿Tú dices, Ale, que debió haber renunciado? A mí me parece que la ministra debió haber renunciado. 3 semanas por esto? Bueno, es que la embarrada es de proporciones mayores y además se suma a varias previas. Excluyo la de Gualmapu porque yo creo que ese es un error de diseño político del equipo. Está fallando el gobierno. Tú no pones a Gary Medel en la posición delantera a meter goles. Cada cual tiene talentos para ciertos roles. A lo mejor no fue una buena idea poner a Isquia Siches en el Ministerio del Interior. A lo mejor era mejor Camila Vallejo para ese rol. No lo sé.
pero cuando uno tiene problemas en el equipo, en el desempeño, sobre todo cuando hay tanto en juego, cuando hay tantas cosas importantes que hacer y de diferenciarse, este gobierno del gobierno anterior, no puede haber tanta autocomplacencia, vuelvo a decir. Sí. Yo lo veo de una manera con los distinta. errores. Sí, pero te quiero hoy día todos los columnistas de todos los diarios, hay los 12 más columnas al menos sobre Isquia Siches. o sea, el tema es Isquia Siches. Pero, se habla de varios, pero se habla no de varios tiremos la puntos. pelota para el córner. No es el problema en los medios. Es que le diste material. Pero los columnistas dicen varias cosas. Uno, que Isquia Siches era uno de los personajes con más material político, que era una persona que en 2 años, claro, y que tenía un capital tremendo, porque en 2 años se había transformado. Creo que todavía lo tiene. En un gran monstruo comunicacional y político. El punto es que algunos hablan, como Matamala, de que ¿qué es? ¿Está bien esto? ¿Está mal esto? ¿Le faltó experiencia? ¿No le faltó experiencia? ¿Le ganó el orgullo? ¿Está bien en ese puesto? Porque hay mucha gente que se cuestiona. Nadie cuestiona a Isquia Siches personalmente, pero sí se cuestiona el rol que está enfrentando. Porque en este mes yo nombré 3 cosas, pero han sido más. Ha hablado del sistema judicial, se ha metido en otras cosas que también le ha traído problemas. Es que yo creo que no es el problema meterse en los temas. A mí me parece que el tema del sesgo de clase en la justicia tenía mucha razón en meterse. Existe y ha sido documentado y todo, pero si uno se va a meter a ese tema, no puede ir con la guata nomás. La guata es un ingrediente, está bien, y yo creo que mucha gente aprecia a Isquia por su espontaneidad y por su transparencia, que son 2 virtudes muy importantes. Pero la tercera virtud, me parece a mí, sobre todo en ese cargo, es la seriedad. Si yo voy a meterme en el sesgo de clase, en ICARE voy a ir con antecedentes y datos, no solamente a comentarlo con una analogía, que está bien, pero si estoy entre los tiburones, volviendo al tema, Okay, no es que no sepamos que el 80-90% de la prensa es de derecha en este país. Se sabía de antes, entonces yo me preparo como político, y aquí yo creo que es una responsabilidad compartida de un gobierno. No se postularon, no fueron elegidos por tómbola, se postularon para gobernar. Ganaron la primaria, ganaron la segunda vuelta, tuvieron 2-3 meses hermosos para prepararse, y yo creo que decir que la juventud es una ofensa a la juventud, decir que la juventud no, es ellos experiencia. No son jóvenes, 36 perdona, años ya no son jóvenes, son duchos políticamente. Por lo menos la Isquia, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Boric son duchos. O sea, no creo que haya un nivel de preparación política mejor que estar en la política universitaria. Sí, yo quiero decir que lo único que difiero con la Ale, en el fondo, es que yo creo que, así como fue quizá, ¿no? Y esto me imagino que en su más círculo más íntimo, el presidente Boric está pensando si fue o no fue bien poner a la ministra Siches en su cargo, por la inexperiencia en la primera línea política que tenía, ¿no? Porque venía de ser presidenta del Colegio Médico, no venía del Parlamento, ni mucho menos, no tiene partido político detrás, en fin, no conoce los vericuetos del poder todavía de esta envergadura, y además, porque es una persona muy cercana. Pucha que es difícil, ¿no? Hacer un círculo de no hierro. Es muy cercana, ella fue... Espérate, déjame terminar. No es cercana, es que no es cercana. No es difícil hacer un círculo de hierro con la cercanía que va más allá de la política. Porque Camila Vallejo no está ahí solamente porque sea el PC de un partido de gobierno, claro, sino que está ahí porque se conocen hace más de 10 años. Es que esa es la troika. La troika es Vallejo, Boric y Jackson. Jackson tampoco está ahí por lo mismo. Y que Siches también viene de las mismas líderes. Viene de la misma líder al menos de ese momento. Y fue su jefa de campaña comunicacionalmente muy importante. En la segunda vuelta. Triunfo de la segunda vuelta. Por lo tanto, hay algo más ahí también de solamente una expertise política. Pero no creo que hubiese sido prudente ahora, si eso fue una imprudencia del gobierno del presidente Boric, nombrarla a ella como ministra del Interior, además con todos los problemas que tiene hoy el ministro del Interior y con lo que hereda además del gobierno pasado, carabineros mediante, ¿no? Sería también una imprudencia sacarla a las 3 semanas. Sería un caso inédito, ¿no? Por eso te digo, yo creo, porque también hay gente preparada, que se entendió
la autocrítica de la ministra Vallejo fue clarísima hoy día. Sí, pero Freddy, No ¿hasta ocultó- cuándo, perdón, hasta cuándo puedes pedir perdón? ¿Hasta cuándo pero puedes si le pedir dijeron- perdón? Porque hoy día la Pero si el columna de presidente Carlos Boric Peña... ya no tiene Pero más... Freddy, hoy día la columna de tiene Carlos más Peña tarjeta amarilla. habla de que ya en el Ministerio, y aquí me sumo a la Ale, de que el Ministerio del Interior es un rol tan importante, No, pues, sin duda. es que ¿hasta cuándo tienes que pedir perdón? ¿Hasta cuándo puedes pedir perdón? Da lo mismo, son 3 semanas o 6 meses. Bueno, Pero no nos puedes pasarte pidiendo vamos a perdón. guiarnos aquí por Carlos Peña, que, digamos, dijo que la revuelta eran niños malcriados. Mi rector, perdón, el rector. Pero el tema para mí es que Isquia no pertenece a esta troika de 3 políticos muy duchos y muy afiatados, que son Boris Jackson y Camila Vallejo. Isquia Siches leyó mejor que nadie el escenario de segunda vuelta y se sumó voluntariamente, dejó la presidencia y se metió de lleno en la campaña porque de alguna manera sintió que ella podía colaborar y de hecho lo hizo. Yo creo que gran parte del éxito de la segunda vuelta se debe a Isquia Siches. Y en terreno, además. Ojo, Y y de la es- primera también. Ella Sí. siendo presidenta del Colegio Médico le dio duro a Howell. Recordemos, ¿no?, lo que dijo sobre el alcalde de pero no Recoleta y la importa, compra bueno, de los remedios. Para mi punto no va para allá. Eso fue Es que clave también. pero fue todavía más importante la segunda vuelta. Perteneciendo a un mundo de referencia de este gobierno, no es parte de este grupo que se conoce de memoria. Y yo creo y siento que la han dejado sola. Ya, pero ¿por qué entonces? Que la han dejado Siguiendo sola. siguiendo tu línea argumentativa, ¿por qué el presidente Boric se iba a arriesgar a poner a alguien neófito en estas grandes líderes? Él de tiene que ministra- asumir ese rol. De ministra, ¿por qué? La ¿Por qué si no nombraron era parte de, de un porque círculo cercano? hay una cierta ¿Cómo se explica eso? Hay una cierta lógica política de decir la persona que fue más importante, que fue mi brazo derecho en la campaña, va a asumir la segunda autoridad en el esquema gubernamental. El presidente, el ministro o ministra del Interior. Yo creo que no. Yo creo que el presidente Boris sentía que tenía un brazo derecho importante, cercano, como por ejemplo lo tuvo el presidente Piñera con su primo, ¿no?, con el ex ministro Chadwick. Y aparte que Bueno, Isquia eso se estaba necesita, muy arriba de las o sea, encuestas también. O sea, era un personaje muy valorado por la gente. No sé. La puso en el mejor momento, sí. No sé, yo creo que el tema no es el tema de cercanía, porque compinche, hay otros compinches. Más compinche. Más compinches que ella, por lo menos. Fue un reconocimiento y también fue esta idea, vamos a nombrar a una mujer en el Ministerio del Interior. Fantástico, me parece súper bien. Otro símbolo. Otro símbolo. Pero también es un presente griego, porque la Isquia Siches venía del Ministerio de Salud, tiene una formación más de cuidado que, digamos, de control de la seguridad. No son temas para ella cómodos, probablemente no siente vocación desconocidos, ¿eh? para Sí, ese pero se lado. rodeó de gente que sabía la materia, ¿no? No, pues, ese es el Como problema. Monsalve, como Eduardo Vergara, venían Sí, del claro, gobierno pero representante. subsecretario y la gente piensa que es su círculo cercano y que también fue una crítica Ella hoy tiene día un y es problema, por eso que sí, se va a claro. reforzar. Ella tiene un problema con su equipo personal. Y lo dijo la ministra Su Vallejo. equipo Van a intervenir. personal son médicos muy cercanos a ellos que trabajaron con ella en el colegio médico. Por lo tanto, ahora es lo que van a hacer, es reforzarlo con políticas de carrera y políticas de Yo le diría a la trayectoria. ministra Siche, así en buena onda, porque yo sé que se merece otra oportunidad. Welcome to the jungle. ¿Ah? Como Poniendo el diría Guns N' rock, Roses. algo más rockero. de eso. Esa canción nace cuando Axl Rose llega a la gran ciudad y a los 15 años asaltado le pegan en el suelo y el gallo que le estaba pegando en el suelo le dice: cabro, welcome to the jungle. Llegaste a la gran ciudad. Eso le está pasando a la ministra Siche. Pero como dijo el presidente, ya se le acabó. Sin duda que se le acabó ya los warnings, ya no le queda otro, ¿no? Yo creo que el tema no es personal, el tema no es Isquia, el tema es un diseño político. ¿Qué es lo que quiere hacer este gobierno? ¿Cuáles son sus énfasis? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Estamos jugando a la defensiva sabiendo que vamos a perder? ¿O estamos entrando a ganar un partido? Y en ese diseño, Sí. el presidente y su equipo son los responsables de poner a los jugadores en las posiciones en Es que quizás no sabe el gobierno qué diseño tiene, porque estamos en una Bueno, pero jalea de tienen la realidad política. responsabilidad de tenerlo. No, sin duda. Tienen la responsabilidad, o sea, es que no podemos... Como decíamos, tiene a que eso- manejar la agenda setting
tiene que poner los temas en la mesa, ¿no? Puso 21 grandes medidas económicas y mira... No sé si son grandes medidas económicas. Vamos a hablar de eso. Mira qué bueno, me dio la cuña, porque vamos a hablar de eso más ratito, porque tenemos un gran invitado. Me parece bien, porque las 21 grandes medidas... Bueno, vamos a hablar de economía, por supuesto, más ratito tenemos un gran invitado que va a estar con nosotros, pero a la vuelta de este pequeño corte vamos a hablar con Milton Lee. Él es el gerente general de Alerce, talleres gráficos, y estuvo involucrado el año 2016 en el caso de Sokimich, de las boletas falsas. Salió este miércoles una entrevista en El Mostrador donde dicen que él es el boletero de Sokimich. Viene a hacer sus descargos aquí en Pauta Libre. O sea, Podemos hacerlo todo. ya estamos de vuelta aquí en Pauta Libre, completamente en vivo, y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el señor Milton Lee, el gerente general de Alerce Talleres Gráficos. Y le quiero preguntar de inmediato, al tiro, el miércoles pasado, en el diario digital El Mostrador, salió esta portada, donde los indica usted como el boletero de Sokimich. ¿Qué tiene que decir al respecto? Muchas cosas. Bueno, en primer lugar, buenas noches. La verdad es que me sorprendió, me molestó, incluso le mandé un WhatsApp a Federico, al director del Mostrador. Federico Llamán. Sí, manifestándole mi desconcierto. Nunca me había esperado de una revista como El Mostrador que hiciera una cosa como la que quiso. O sea, el boletero de Sokimich, lo salvó la campana. Si no hubiese existido la prescripción, no es que lo prescribieron porque... por lindo, como dijo Por Sandón. lindo, sino porque no era inocente, eso no quedó claro. ¿Qué tiene eso de mentira, Milton? ¿Usted boleteó, según la sentencia judicial, 8 boletas? No, señor. ¿Usted prescribió su juicio? Bueno, no, yo no hice ¿Hay eso. una sentencia al respecto? No es verdad, no hay ninguna sentencia. Yo no fui querellado. Nunca a mí me querelló la fiscalía. Bueno, ¿salió en El Mostrador? Bueno, puede salir en El Mostrador, pero lo estoy diciendo lo que hicieron los jueces, lo que se dictaminó. Déjeme leer, disculpe, es que tenemos poco tiempo, porque... Bueno, pero si quiere... Dice la resolución del Tú me estás preguntando por qué yo vine acá. Lo cierto es que la conducta que se le atribuyó en la querella al señor Milton Lee, según expresó anteriormente, consiste en haber entregado, en su calidad de representante legal de Sociedad Alerce de Taller Gráfico, 8 facturas falsas a la empresa Sociedad Química y Minera Sokimich por servicios que no fueron prestados a esta, sino que al imputado don Carlos Mina. Es una infamia. De la justicia. No, infamia del Mostrador, porque yo hice un trabajo real, a mí se me encomendaron una cantidad de material propagandístico que yo le hice a Carlos Ominami, entregué yo esa forma, me pidieron después que me pagara un tercero. Ay, pero partamos la historia un poquito desde el principio. Resolución judicial bueno, pues yo te estoy diciendo que es una infamia. Pero partamos del principio. Partamos del principio. Usted el año 2016 estuvo involucrado en esto del tema de boletas falsas. Efectivamente. ¿Qué pasó ahí? Yo fui llamado a declarar por la fiscalía. Acudí, les dije que lo mío era una prestación de servicio. Me puse una actitud proactiva de colaborar. Dije que la campaña que yo había impreso era para Carlos Ominami y que él me había pedido ese servicio y que la forma de pago que él me manifestó era que tenía que hacerle facturas a Sokimich. Bueno, pero yo nunca me reuní con Sokimich. Yo nunca fui a sus locales, yo nunca hablé con gente de Sokimich. A mí me pagó un servicio que me pidió Carlos Ominami. ¿Pero usted sabía que estaba mal facturarle a Sokimich? ¿Por qué? Porque usted lo declaró en una entrevista. Sí, yo dije que había una falta. Efectivamente, en mi declaración yo digo que es una falta. Pero la justicia no lo determinó así. Cuando se hizo la investigación de la prestación de servicio, que demoró como 6 meses, yo tuve la Policía de Investigaciones en la imprenta, interrogaron a gran parte de mi personal, incluso a mi secretaria, la persona que trasladaba los materiales, y la Fiscalía llegó a la conclusión de que efectivamente lo mío había sido una prestación de servicios y por lo tanto me levantó la querella.
y me propuso otras salidas, que mi abogado, digamos, en un minuto la estudiamos, que fueron posibilidades de la salida alternativa o buscar otras cosas, y en el transcurso, fue el fiscal Gajardo la persona que conducía esto, yo llegué a los tribunales sin ninguna querella de la Fiscalía. Entonces, que me vengan a decir que la prescripción me salvó. El problema es que la prescripción la aplicaron primero a Carlos Ominami, que llegó a los tribunales porque todos los hechos habían ya prescritos. Y yo llego a los tribunales y me dicen, bueno, pero si usted, ¿cuál es la querella, señores de la Fiscalía? Nosotros no tenemos querella. Entonces, pero además esto está prescrito. Los hechos están prescritos. Ya, pues, y ahí se terminó el asunto. Milton, usted ha sido militante largo tiempo, gran parte de su vida, así que le quiero hacer preguntas que no van tanto a lo legal, sino que más bien a la práctica política. Existía hasta, digamos, el famoso caso Sokimich, una práctica de financiamiento ilegal de la política. ¿Por qué ilegal? Porque Sokimich, en vez de donarle plata directamente a la campaña de Carlos Ominami, que es lo que correspondía, hacían este acuerdo con los políticos, digamos, y están todos los testimonios, hasta Andrés Velasco fue a un almuerzo por el que le pagaron 20 millones, pero ¿cuál era la condición que ponían las empresas? Es, yo te doy plata, pero tú me haces una factura para yo poder justificarlo esto ante impuestos internos. Me rebajo impuestos porque va a aparecer como un costo de mi giro. Y obviamente que no está en el giro de Sokimich imprimir gigantografías, palomas, panfletos a nombre de ningún candidato. Entonces yo me imagino que en la boleta usted no sé qué es lo que habrá puesto, pero eso es lo que se considera ideológicamente falso, porque habiéndose prestado los servicios, como usted dice, los servicios eran para Carlos Ominami, no para Sokimich. Esté o no haya juzgado, después vino todo el tema de las presiones sobre impuestos internos, no se presentaron todas las querellas, al final, digamos, nadie o muy pocas personas salieron condenadas o procesadas por estos delitos. Pero el hecho es que era una práctica irregular, porque es un financiamiento por la ventana. No queda registrado ni en los fondos reunidos por Carlos Ominami, no queda Sokimich, no aparece ahí, sino que aparece usted trabajando para Sokimich y don Carlos Ominami ignorante de lo que pasaba. Esa práctica, por la cual usted está prescrito, no hay nada, ¿se sigue haciendo ahora? Porque el tema por el cual usted está aquí hoy día es porque usted habría prestado servicios también a la campaña de Boric y a la campaña de Carolina Oliva. Esas prácticas de boletear para un tercero distinto al cual usted le presta el servicio, ¿se siguen haciendo? Yo le respondo fehacientemente lo siguiente. Yo estoy en el rubro de la impresión, tengo una pequeña empresa, trabajan 20 personas, incluida mi familia, tengo todos los problemas que tiene una pequeña empresa. Yo tengo 32 años de mi vida dedicada en Chile a trabajar en el rubro de la imprenta. Trabajé 6 años en el exilio en Italia en producción gráfica. Yo me dedico al rubro de la impresión y yo hago la impresión a las personas que a mí me lo piden. Yo no articulo de que esto se lo tengo que facturar a este otro. A mí, en este caso, yo las facturas que hago son a las personas que me solicitan. El caso Sokimich es una ventana que se abrió de una manera muy circunstancial sobre un trabajo y que prácticamente ya estaba hecho. Obviamente, Sokimich me pidió como condición para pagar las facturas que fueran escritos memorias, libros y cosas. Bueno, eso fue yo lo asumí. Una ventana de más de 160 millones de pesos. Bueno, pero por eso yo fui a la Fiscalía y transparenté de qué se trataba. Les expliqué, yo tuve en la Policía de Investigaciones y la Fiscalía 1 mes y medio dentro de la imprenta, porque aquí no es cuestión de decirle a la Fiscalía, mire, fue nuestro trabajo a tercero, yo tuve que demostrarlo, y en un proceso de 6 meses la Fiscalía llegó a la conclusión de que efectivamente mi trabajo fue un servicio prestado. Pero no y por lo tanto, la pregunta, bueno, pero que yo no hago esas cosas.
Yo no hago esas cosas. Pero ahora, las facturas. En el caso de Boric, Karina Oliva y la otra campaña, ¿las hace a nombre de tercero o las hace a nombre de Lo hago a nombre absolutamente de los candidatos. Absolutamente, porque además existe una ley, que es la ley también del reembolso, que muchos se acogen, y bueno, y son recursos que ellos tienen que declarar. Yo no hago nada al margen de la ley. Y no he hecho ese tipo de... Boric me encargó a mí su comando por distintas razones. Primero, porque yo sé trabajar. Porque les cumplen los plazos que ellos me piden, les garantizo una cierta calidad. ¿Cómo conoció él su trabajo? ¿A través del PS? ¿El PS lo recomendó a usted? ¿Qué cosa? ¿Cómo el presidente Boric o Giorgio Jackson, cómo dieron con usted? Bueno, porque dijeron, el señor Lee tiene que hacer este trabajo. No, yo he participado en las campañas de Lago, las dos campañas de la Michelle, sí, bueno, porque yo me dedico al rubro de la impresión. Pero ¿cómo esta gente más joven? Como todas las cosas, porque mucha gente, yo del Frente Amplio le habré hecho unos 20, 25 candidatos. Yo en total hice, tomando todas las campañas del año pasado, de los 14.800 candidatos que habían, yo le hice a 130 personas. Bueno, ¿cómo llegan los candidatos a la imprenta? Llegan, bueno, pidiéndote pequeñas cosas, que el otro no le cumple, que buscan el precio, pero es que tú, Milton, eres un poco más caro. Bueno, pero yo te garantizo una calidad y el plazo de entrega. Y así se van generando la dinámica de los negocios de la impresión. Eso es harto trabajo para esta campaña. Son 4 boletas por 170 millones más o menos. Fue un trabajo importante. Descuéntale el IVA. El trabajo Milton, yo pagué los impuestos. Yo transparenté mis cuentas corrientes. En el caso Soquimich se transparentó absolutamente todo, de mi voluntad, en forma inmediata. Milton, quiero aclarar un poco ese punto. Lo que usted está diciendo con el caso Soquimich, y cuando usted estuvo involucrado, fue que usted, Carlos Minami, le pidió que le hiciera ciertos carteles, panfletos para su campaña. Obvio. Después Carlos Minami, que usted tenía una gran amistad con él, lo llama y dice, Milton, quiero... Nos juntamos. Ok, se juntaron y dice, Milton, para poder pagarte, boletea o factura a Soquimich porque ellos te van a pagar. Oh. Pero Carlos Minami dijo que usted era su administrador electoral. Yo no soy, nunca fui el administrador electoral. Hay una firma donde está la huella digital de Carlos Minami con la persona que efectivamente era el administrador electoral. Pero Carlos Minami mintió. Bueno, parece que sí. Eso es perjurio. ¿Mintió ante la justicia? Bueno, pero si está la firma, está la huella digital ante CERVEL, de quién era el administrador electoral de Carlos Minami. Que no era yo. ¿Quién era? Yo era un amigo de Carlos Minami y un amigo de cuando yo tenía 16, 17 años. ¿Ya no son amigos? No, no somos más amigos. Él se peleó conmigo. Él se peleó conmigo porque yo no acepté el hecho, digamos, de no transparentar. Yo le dije que yo iba a contar, digamos, la verdad. Para mí era insostenible mantener esta cosa, digamos, en silencio. Además, pues yo tengo una empresa. Hay otras cosas que se hacen también en política, que es, yo necesito 100 millones para poner una cifra en redondo. Necesito 100 millones de los cuales 20 voy a usar en impresiones y los otros 80 para pagar voluntarios, esto, lo otro. Tengo un amigo con una imprenta, le pido una factura por los 100 palos, le pago el IVA, le doy los 20 millones, pero el resto me lo devuelve. Esa práctica no se ha hecho. Yo no la practico, ni la he hecho, ni la aceptaré nunca. Ya. Conozco el juego. ¿Con SQM no lo hizo? No, yo no hice eso con SQM. Perdóname, pero yo a SQM le facturé los trabajos que me encomendó Carlos Minami. Sabiendo que había una irregularidad legal. No es verdad, además es discutible. El pago de terceros, la ley lo permite. Claro, pero lo ideológicamente falso es que esté en la factura. Sí, efectivamente, yo lo reconocí, yo lo reconocí en mi declaración y asumí esa responsabilidad. Claro, pero permíteme que quiero que responda la pregunta que le hice. ¿Usted conoce el juego? O sea, hay empresas que sí hacen esto que yo le digo. Ya. Seguramente. Usted no lo hace. Yo no lo he hecho nunca. Sí, yo no, y abrí las cuentas corrientes. Milton, o sea, ¿por qué tengo que hacer eso yo? A usted se les indica como con 2 nombres, muy curiosos, ¿no? El tesorero del Partido Socialista en un momento, pero también el encargado de finanzas del Partido Socialista.
¿Qué hace? ¿Qué hacía usted, Grasso? No. ¿Cuál era su responsabilidad? Yo era el administrador de los recursos, ¿ya?, que me otorgaba el partido a través de 2 vías. Uno, que eran las cotizaciones de los militantes, y una cuota que nos asignaba la Comisión Patrimonio, que fue una comisión creada a partir de la recuperación de los bienes del Partido Socialista, un ente absolutamente autónomo que no dependía de la dirección de turno y rendía cuenta en los congresos de lo que ellos hacían. Ellos a mí me asignaban una cuota determinada, más el otro dinero, y eso yo lo administraba para pagar los sueldos y enfrentar las distintas necesidades. Yo fui tesorero del Partido Socialista por 2 años y 3 meses, 4 meses, una cosa usted así. fue comunista y fue ex-MIR también, sí, señor. ¿verdad? ¿Nunca se le pasó en la cabeza algo o algún rasquemor de estar trabajando con el yerno Pinochet? De manera también entregándole boleta, como yo usted nunca dice, trabajé con el yerno de Pinochet, yo no sé. ¿Usted no le boleteó a ese QM? No, pero yo no le boleteé. Bueno, quien hizo los negocios, quien estableció los vínculos, ¿Y usted nunca le dijo a su amigo? ¿Usted nunca le dijo a su amigo? Bueno, y por eso él se peleó conmigo hasta el día de hoy. Después bueno, de la gente que por lo han eso matado, se peleó conmigo. Porque yo no la acepté. Porque yo le dije francamente, yo voy a transparentar. Ahora, tú articulaste, tú hiciste las cosas, tú me dijiste a la persona, tenés que facturarle para que ellos te puedan pagar. Con prácticamente el trabajo ya hecho. Milton, ¿qué le pasa a usted cuando el mostrador y lo llaman como el boletero de Soquimich? ¿Por qué está acá hoy día en la noche? Porque yo encuentro una injuria, lo encuentro terrible, en el sentido de que digan cosas que son falsas. Boletero, primero yo no hago boletas en primer lugar. Y ser boletero significa que yo presto ciertos servicios de papeles para poder conseguir recursos. Eso claro, es lo que que yo es entiendo. esta figura que yo le decía. Exactamente. Claro, te pago el IVA. Lo mío es real. Lo mío es absolutamente real. Yo hago esas cosas. Y eso me molestó. Y además, ¿por qué tengo que vivir yo con el temor de dejar pasar, dejar que esa cosa se instale y que quede permanentemente? Y también sale un canal de televisión y hizo una pauta que en Milton Livia salía también el boletero. Bueno, yo pedí venir a conversar con ustedes. Primero porque considero que este es el canal que tiene mayor credibilidad. Y quise venir para expresarme. Yo conocí el miedo en primera persona. Yo sé lo que es el Museo del Horror. Yo estuve preso. Yo sé lo que es estar en una formación, en un campo de concentración, donde llegan los militares y se llegan al compañero que está al lado mío y lo hacen desaparecer. Y yo me rebelo. No acepto más esta situación. Yo estoy dispuesto a esclarecer. Soy una persona honesta, soy una persona que he trabajado toda su vida en el rubro de la impresión y no veo por qué tengo que aceptar ese tipo de actitudes de falsos periodistas que no hacen su pega. ¿Cuál fue su error entonces? ¿Qué error de qué? No sé, ¿por qué? Porque fue el primero. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Yo fui la primera persona que llegó, esta cosa mediática, yo fui la primera persona que llega, digamos, a los tribunales. A mí se me dejaron caer un sinnúmero de periodistas, mi pasado por haber sido tesorero. Aquí descubrimos la otra pata del asunto, la de la derecha con Pecta y Astaba. Y bueno, pero yo no tenía nada que les podría decir hasta que no fui citado por la Fiscalía y estamos en el proceso de aclarar la situación. Se demoraron más de 6 meses en establecer de que efectivamente lo mío había sido una prestación de servicio, de que los trabajos se existieron, los trabajos estaban. Las cosas no es que no estaban las guías de despacho, estará todo. El problema es, bueno, que me pagó a mí SQM. Milton, ¿Y eso no es problema? Milton, obvio que es un problema, por eso estoy aquí. Porque eso es lo que estamos hablando. Tengo el estigma de no sé. Pero porque fue el primero. Yo fui el primero. Porque fue una seguidilla de acusaciones. No, se pasó un ejército por los tribunales, todos blancas palomas, todo, no sé. Milton, muchos de nuestros auditores probablemente de este canal no habían nacido todavía, pues eran muy jóvenes, pero por ahí por 1992, 93, llegó un exhorto de la justicia italiana. Y le pregunto por qué usted vivió en Italia y por qué se repite el nombre de Carlos Minami. Llegó un exhorto de la justicia italiana en un proceso que se llamó en Italia Manos Limpias, que precisamente investigaba el mal uso de fondos públicos por los políticos italianos
parte de esos recursos llegaron a Chile, llegaron a la Fundación Sur, a distintas instituciones ligadas al Partido Socialista, a Carlos Ominami en particular, y la acusación era que esos fondos no se habían ocupado para lo que decía que eran. Esos fondos eran, por ejemplo, para financiar una productora de televisión para servir a las juntas de vecinos, y bueno, las platas terminaron en una productora de televisión privada, o eran dineros para una imprenta, para el diario La Época, y terminaron también en las manos de privados. En Chile en ese tiempo no existía ninguna legislación de transparencia ni de financiamiento de las políticas, por lo tanto el exhorto vino, causó revuelo, se respondió por escrito, con abogado, se devolvió, no pasó nunca nada con eso. Pero sí quedó establecido que esas platas, tanto de la Democracia Cristiana Italiana como del Partido Socialista Italiano, se transfirieron a Chile con un propósito, y esos dineros se usaron en otros fines por los cuales los políticos italianos fueron condenados en Italia. ¿A usted le correspondió algún papel en esa operación llamada Marco Polo? Ni siquiera sabía que existía la operación Marco Polo. Supe que llegaron aportes, llegaron aportes de todas partes para la solidaridad con Chile, el Fortín Mapocho, la imprenta Alborada, una serie de cosas, pero yo, los pormenores, como tú me lo estás diciendo, no tuve jamás, me pude interiorizar. Ni siquiera me tocó... ¿No era amigo de Carlos Ominami en ese momento? Bueno, pero una cosa es ser amigo. No, pero digamos en el sentido de... ¿Por qué tengo que saber yo todas las cosas que hacía él en el Senado, en millones de cosas? O porque también él tenía que saber lo que hacía yo. O sea, no tengo por qué yo hacerme cargo al nombre de una amistad, de una persona, de lo que él hace. Si usted, digamos, le prestó algún servicio con esa plata. Yo no prestaba servicio de esa naturaleza. ¿Usted siempre ha prestado solo servicios de imprenta? Yo siempre he hecho servicios de imprenta. Yo tengo una cantidad de clientes de pequeñas editoriales, tengo como 10 editoriales de clientes que producen libros, digamos, de 100, 300 ejemplares, que son un aporte también para la cultura, y tengo clientes que son universidades. Bueno, y cuando llega el periodo de las campañas también requieren mis servicios, como requieren de millones, de cientos de otras imprentas. ¿Milton su error fue confiar en gente que no debería haber confiado? No, fue más complejo, te diría yo, no tan solo un tema de confianza. Fue el hecho, digamos, de que, bueno, me pidió que yo facturara para que me pudieran pagar, ¿cierto? Cometí ahí una falta, cometí un error en hacerlo, lo asumí. Yo fui a la justicia en el ánimo de esclarecer, en el ánimo de cooperar, y fui la primera persona que transparentó de qué se trataba. Todo el mundo, los periodistas me perseguían, bueno, como tú fuiste tesorero, aquí estáis metido en todo tipo de campañas. No, la única campaña que yo hice, que le presenté esa factura, fue a Soquimich. No hubo ninguna otra cosa. Usted cuando era tesorero, ya el PS le estaba comprando acciones a SQM en la bolsa. No tengo la menor idea, por una razón muy simple. La Comisión Patrimonio, que era la comisión que administraba los fondos del Partido Socialista, era una comisión absolutamente autónoma, una especie de banco central, que rendía cuentas solamente al Congreso. ¿Y usted hubiese estado de acuerdo con eso? Que el PS invirtiera acciones. No es un tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo no sé, yo te estoy hablando a ti del 2003. Ahora, si ellos consideraban en ese minuto que Soquimich o cualquier otra empresa, no sé, lo hicieran, bueno, el problema de ellos. El problema de ellos. Bueno, estamos hablando del 2003, no sé. Bueno, ellos habrán tenido sus razones, bueno, que era Ponce Lerú, seguramente generaba un conflicto, pero ellos sabían cómo lo administrar, que yo desconozco. Absolutamente, porque era una empresa, era una comisión absolutamente autónoma. Como socialista, exmirista. Claro que me habría molestado. Pero ¿qué sabía yo? ¿Cómo le íbamos a saber? No tenía cómo. ¿Qué espera usted? Si usted dice que el mostrador está mintiendo tanto, yo conozco personalmente a Federico Llanón. Me parecería muy extraño, ¿no?, que el mostrador publicara algo así. Bueno, ¿Por qué no se querella contra, si usted se hay injurias? Le mandé yo un WhatsApp, hablé con él.
¿Ya? Me ofreció que le mandara una carta rectificatoria y que la iban a publicar. No la acepté, preferí llamar a ustedes y venir a conversar acá. Milton, usted quiere y está acá esta noche. Ahora, hacer querellas sí se pueden hacer, sin lugar a duda, pero también sabemos lo que se demora, sabemos los trámites, es como, no sé. ¿Usted cree, Milton, que el equipo del presidente Boric en la campaña estaba al tanto de este problema o de este pasado judicial que usted tuvo? Yo lo comenté, yo se los dije. ¿Ellos sabían? Sí, sabían que yo había tenido... ¿Era asignado como boletero? No me lleve Freddy una cosa a una cosa que no es. Yo no soy, no soy el boletero. Usted era asignado, no estoy diciendo que usted haya sido. Bueno, pero me están diciendo que no, absolutamente. Yo no fui boletero. Yo hice un trabajo real. Pero la gente que lo contrató, el equipo del ahora presidente Boric, ¿sabía? ¿Estaba al tanto? Bueno, yo les comenté que había tenido este hincapié de esta situación, pero yo con la ley no tengo nada que ver, un caso absolutamente resuelto. No sé, porque también el presidente Boric, por decirte una cosa así a modo de chiste, van a comprar el papel confort de empresas que son coludidas, o la Junaed que compra las carnes, no sé, de las empresas de pollo que también fueron coludidas entre ellos. Entonces, no sé en definitiva cuál es el punto. Son casos distintos. Completamente. Y en el caso de Karina Oliva, porque usted también hizo, no solamente al presidente Boric. Yo le hago, no sé, es como si usted se tienen que hacer cargo de los problemas que las personas que entrevistan, ¿no? No sé, yo me hago cargo de mis cosas. A mí me piden un producto que tengo que imprimirlo, lo imprimo, cobro, me lo pagan. Y basta que sea todo transparente y sí, que lo que pasa es que en el caso de Karina Oliva específicamente han habido muchas denuncias y está metida. Bueno, Karina Oliva, ella dice que le pidieron que abultara sus rendiciones con trabajos que no eran para ella. Para lograr la mayor devolución posible. Claro. Bueno, pero la factura que yo le presenté a Karina Oliva fue un trabajo que se hizo y se entregó y todo lo demás. Y aún ella la presentó a la rendición y está pendiente de pago. ¿Todavía no le pagan? Todavía no pagan. ¿No le ha pagado todavía? No. Entonces, porque la puso al reembolso, que también son condiciones que nosotros contratamos a veces con los candidatos. Oiga, ¿por qué tengo que entrar también en pormenores de cómo son estas cosas? Porque ese es un problema de la relación comercial que yo establezco con las personas. Mira, yo quiero que esto me lo mande que lo haga con el reembolso. La factura tiene que decir factura pendiente de pago, porque la ley lo permite, y con la cantidad de votos que ellos recuperan, bueno, así se hace, pues. Oiga, señor Lee, bueno, según lo que usted dice, ¿no? Aquí pareciera que el único responsable de todo esto, entonces, es el ex senador Carlos Miramio, ¿no? Si él estuviera viendo este programa ahora, ¿qué le diría? Si estuviera sentado aquí, no sé, respecto de todo lo que ha pasado. Yo lo que tenía que decirse se lo dije. ¿Qué le dijo? En su ocasión. ¿Qué le dijo? Yo le dije que no estaba dispuesto. Que no estaba dispuesto yo a guardar silencio y que ¿Él le pidió que guardara silencio? Me pidió que guardara silencio, sí, que no dijera nada, que ellos me tenían que probar. Pero yo le dije no. Bueno, y él fue el que se peleó conmigo, porque yo le dije eso. Ahora, yo lo lamento mucho porque fue una historia que yo tengo con Carlos en lo emocional. O sea, pasábamos Navidades, vacaciones. La ex mujer de Carlos Miramio es la madrina de mi hija. O sea, yo hice también un luto y me dolió, y créanme fehacientemente, que fue un golpe duro emocionalmente también para mí, para mi familia, porque manteníamos relación de adolescente. Y bueno, pero las cosas a veces en la vida uno se enamora, vive 15 años con una persona, después terminan odiándose, pero la vida sigue, se vuelve a casar. Bueno, y a mí me pasó eso con Carlos. Yo con Carlos no tengo nada más que decirme. Se acabó para mí en ese punto de vista. Él tomó una opción y yo tomé la mía. Viéndolo desde afuera, no me imagino que un imprentero quiere hacer su pega, y si yo le digo, bueno, yo tuve este problema, o yo, digamos, hice facturas ideológicamente falsas para Sokimich, pero mi tema está aclarado, pero visto desde afuera, una campaña de un equipo político que dice que va a cambiar las formas de hacer política, ¿no le parece poco prudente que lo hayan contratado a usted, o usted preferencialmente, porque aparentemente usted acumula
mayor parte o al imprentero preferido de la campaña de Boric. ¿Le parece prudente desde la perspectiva política que fuera usted la persona? Perdón, pero a ver, yo cuando acuden ellos conmigo, yo problemas con la ley, con la justicia, no fui condenado, no fui por eso ninguna no estoy cosa. hablando desde no hay la ningún problema desde el punto de política. vista legal. No le estoy hablando desde la ley. Bueno, pero no sé, es problema de ellos, pregúnteselo a ellos, no a mí. A mí me contratan, yo hago mi trabajo, bueno, y punto. O sea, no tengo por qué yo omitir opiniones respecto a una cosa que no me corresponde, independientemente que las pueda tener o no. ¿Por qué tengo yo que decir eso? O como a una editorial. Bueno, yo le hago a las campañas también. Gente de la Democracia Cristiana, le he hecho gente de Renovación Nacional, le he hecho al PPD, al PS, al Frente Amplio también se le hice. Y con Karina Oliva, toda la gente, que fueron como 20 candidatos, se sacaban fotos con la Karina Oliva porque era la candidata de ellos. Candidatos a core, a diputados, a distintas cosas, porque así es. ¿Y no le han pedido inflar la factura para...? Le vuelvo a repetir, yo no hago eso. No lo he hecho nunca. Yo no he inflado nada. Pero finalmente por este trabajo que le mandó a hacer en la campaña Boric y Karina Oliva, usted nuevamente está en la prensa. Nuevamente se habla usted. Bueno, porque hay una campaña también contra Boris, porque hay una campaña también para demostrar, no sé, de que su palabra no las cumple. Ustedes tuvieron aquí anteriormente todo el problema con la ministra Sichel, etc. Bueno, es un gobierno que tiene sus dificultades, va llevando un mes. Bueno, yo estoy convencido también que era necesario un cambio político en este país. Yo incluso voté por Boris, pero bueno, que salga... ¿Cuál es el tema, digamos, en el fondo de un cierto tipo de periodismo? Que tenemos que estar nosotros también en esta noticia, no puede dejarla pasar. Bueno, hay que hacerla. Bueno, la mejor cosa es meterse a Google, buscar las cosas. Hay un informe de CIPER en marzo que salió a propósito de que Boris había hecho estas cosas conmigo. Y bueno, y pongámosle también un poquito de adjetivo para hacerlo más enriquecedor, por decirlo así. No adjetivos como boletero, que lo salvó la campana. Bueno... Cosas que le duelen. Pero ¿cómo no me van a doler, pues? ¿No? Yo soy una persona que trabaja, soy bastante honesto en mi trabajo, por eso tengo los clientes que tengo. Bueno, y yo vivo de esto. Yo sé lo que es ser pequeña empresa, yo sé el problema de los créditos, el problema, digamos... de lo que significa mantener una pequeña empresa en este país. Conmigo trabajan 20 personas. Nunca he tenido problemas con mis trabajadores. Cumplo todos los requisitos ambientales. Estoy inscrito en todas esas cosas. No, porque este tono, esta cosa, digamos, de ponerme en el banquillo en forma permanente, de por vida, por haber, digamos, tenido esta situación de impas con Soquimich. Por haberle hecho un favor a un amigo. Y porque hay una resolución del octavo juzgado del señor Aravena, el juez, donde dice que usted le dio boletas falsas. 8 boletas falsas a ese juez. No, fueron 5 facturas, no 8. 8 dice la resolución. Leyó mal. Y la resolución dice que fue prescrita. Y yo no llegué querellado. Las cosas prescritas porque pasa el tiempo, no porque sea necesariamente culpable. No, señor, porque se acabaron los tiempos de investigación y no fueron capaces de presentarlo. Pero también, si quiere usted, se informa de cuál fue el procedimiento, si yo llegué a los tribunales querellado o no. O Minami sí llegó querellado. ¿Cuál fue su relación con el fiscal Gajardo, que estaba a cargo de ese caso? A mí me interrogó, la primera parte de la investigación la hizo el fiscal Gajardo. Ya, y él me levantó, digamos, la querella, y después la ratificó Arias, y después la sostuvo el fiscal... Se nos olvidó. No, de Valparaíso, que vino el pelo largo. Fiscal Gómez. Fiscal Gómez, efectivamente. Y con él yo fui a los tribunales. Usted sabe que el fiscal Gómez lo puso Jorge Abbott. Y se desarticuló todo el caso CQM a partir de eso. Bueno, pero yo llego a los tribunales sin querella. Y esa cosa la firmó el paso de Gómez, esposo de una ministra. ¿Por qué tengo que tener claro? No sé yo, pero era el fiscal. La ministra de Justicia del momento. ¿Por qué tengo que opinar? Yo era el fiscal. Y no era cualquier fiscal, estaba a cargo de una región, eso es lo que quiero connotar.
¿no? Milton, se nos están acabando los minutos y me gustaría que dijera lo que tiene que decir hoy día. Hoy día usted quiso venir acá a Pauta Libre a contar su verdad, su historia. Eso es. Tiene la cámara y diga. Bueno, mi verdad es lo que yo le estoy diciendo, digamos. Que por una situación específica que me vi inmiscuido en el caso de SQM, que fue absolutamente aclarado y determinado por la justicia, no tengo por qué yo seguir aceptando que le sigan colgando cosas que no son, que son mentiras. Y frente a eso yo me rebelo nomás. Porque en la vida es así. Yo tengo una formación, tengo una historia, he pasado por muchas cosas y no veo por qué tengo que aceptar una situación de esta naturaleza, y creo que sí. La mejor forma es venir a conversar, a transparentar nuevamente, y con eso yo me quedo más que tranquilo. Y le queremos agradecer que haya estado con nosotros y haya elegido este programa para venir a conversar también. Bueno, igualmente. Muchas gracias, Milton. 21 medidas económicas. De eso vamos a hablar y tenemos un gran economista, profesor también de la Universidad de Santiago acá. Gran amigo mío. Mira, y propuesto también por Alejandra Matus para que venga esta noche a conversar. Pero no se pare, si es periodista usted, pues. Se tiene que quedar sentado hasta que les demos las órdenes. Gonzalo Marnet, a la vuelta, acá en Pauta Libre. Y estamos de vuelta aquí en Pauta Libre, completamente en vivo, en directo. Seguimos acá con Alejandra Matus, con Freddy Stock, nuestra nueva contratación, Alejandra, que ya le dimos la bienvenida. Sí, pues hoy estrena contigo, estrena, está de estreno acá en el programa. Y le queremos dar la bienvenida al economista. Uy, tiene hartos cargos, o sea, si yo los leyera todos no podría. No, pero académico también de la Universidad de Santiago, Gonzalo Marnet. ¿Cómo estás tú? Buenas noches, Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a partir, no sé si les parece, compañeros, vamos a partir hablando de economía y de las 21 medidas que presentó este plan de recuperación que presentó el gobierno del presidente Boric a todo Chile. A mí me pareció que el conjunto de medidas son todas ellas muy positivas. Encuentro que son medidas que apuntan específicamente a problemas que requerían respuestas. Sin embargo, creo que la magnitud del programa, 3.700 millones de dólares, más o menos 1,2 puntos del PIB, es muy pequeño frente a lo que se avecina, que es una recesión en el corto plazo. Eso significa que el actual gobierno tiene que enfrentar un ajuste fiscal, en mi opinión, brutal, de 23% respecto al gasto del año pasado. Un ajuste fiscal es cuando se rebaja, cuando se disminuye el gasto público. Esto a veces es necesario, por supuesto, pero de esa magnitud yo no conozco en ninguna parte del mundo hoy que se tenga un ajuste fiscal de esa magnitud. Y por tanto, las medidas que el ministro Mario Marcel ha anunciado se quedan demasiado cortas para revertir una rebaja que en mi opinión es absolutamente excesiva y que se suma a un aumento impresionante de las tasas de interés. En Chile tenemos tasas de interés de 7%, en Estados Unidos entre 0,25 y 0,50, y en la Unión Europea más bajas todavía. Gonzalo. El diferencial de tasas es insólito. Entonces, vamos directo a una recesión. Estas medidas son muy buenas, pero insuficientes. Gonzalo, en Estados Unidos, vamos a poner ese contraejemplo, el Banco Central alemán ha predicho que va a haber una recesión en el 2023 porque es posible que Estados Unidos llegue a tasas de interés de 3,5%. Y con eso se generaría una recesión en Estados Unidos. En Chile se aplicó una tasa del 7% y algunos dicen que todavía podría subir más. Aparentemente el ministro de Hacienda, que además viene del Banco Central con esa, digamos, impronta con la misión de controlar la inflación. Pero hay otros países donde se aplican otras fórmulas. Volviendo a Estados Unidos, el caso de Estados Unidos, sigue inyectando ayudas por el tema de la pandemia, porque se ve que el crecimiento no está, aunque hay inflación, hay razones externas,
el problema de los retrasos en las entregas de productos por la causa de la pandemia, la guerra, en fin, pero no es porque el país esté sobrecalentado, todavía hay mucho desempleo y por lo tanto se mantienen las ayudas y Biden escucha a quienes le dicen suba la tasa, suba, pero la economía parece que están aplicando otras políticas distintas a la política chilena. ¿Qué va a pasar en Chile? Esto a mí, no sé, mirándola muy neófitamente, me parece que esto podría ser como una política de shock, que este 7% de interés, porque además no sé en qué país vive la gente que toma estas decisiones, porque yo he escuchado a muchos economistas decir, no, porque esto es para incentivar a la gente que ahorre en vez de que invierta o consuma. En Chile, ¿quién ahorra? Todas las personas, la mayoría de las personas están sobreendeudadas y esta tasa de interés va a subir todavía el precio de los créditos que se usan para comer, para pagar colegios. Y para vestirse. Para vestirse. O sea, se usan para llegar a fin de mes, porque además en un país donde no hay protección social, todo se paga y por lo tanto suben los precios de las cosas. A mí me da la impresión de que la tasa de interés va a contribuir en ese sentido a la inflación, a que a la gente le cuesten más las cosas y menos alcance el dinero. Entonces, ¿qué sentido tiene o qué lógica tienen estas políticas? Yo no le encuentro ninguna, lo he dicho, lo he escrito, se lo reitero. Pero déjeme hacerle una pequeña reflexión. Yo participé en el gobierno del presidente Elwin, fui el secretario más joven de la época, alguna vez uno fue joven. Y entonces... Todos éramos jóvenes. La tasa de crecimiento de ese gobierno fue de 8%. Es el crecimiento, es el mejor récord de crecimiento que ha habido en la historia de Chile. ¿Saben ustedes cuál fue el promedio de la inflación en ese gobierno, que desde Rolf Luders hasta Ricardo French Davis reconocen como el de mejor gestión económica? ¿Saben ustedes cuál fue el promedio de inflación de ese gobierno? 19%. Terminó con 12%. Se le ocurrió a alguien, porque había una inflación el doble de la actual en Chile, el doble de la actual, ¿provocar una recesión? No. A los economistas de la época, Roberto Sala en el Banco Central, Alejandro Fox en el Ministerio de Hacienda, se les ocurrió mantener el estímulo al crecimiento, pero establecer una política de control de la inflación que básicamente implicó un acuerdo entre el gobierno y la CUT para manejar los reajustes de un modo tal que no hubiera una espiral salarios-precios. De modo tal entonces que hay otras políticas, pues no vayamos a Estados Unidos, veamos lo que se hizo acá en Chile. Entonces, yo no entiendo para nada. Salvo que hay una razón política detrás, que es eso le iba a preguntar. Hablemos la cuestión concreta. Hablemos la cuestión concreta. Usted es economista y usted sabe cómo es el manejo político, etcétera. El actual ministro de Hacienda fue director del Banco Central, puesto por la presidenta Bachelet, pero ratificado por Sebastián Piñera. ¿Qué tan independiente es el Banco Central? Ahora tenemos una nueva presidenta del Banco Central. ¿Qué tan independiente del poder político, pero también qué tan independiente del poder económico, de la polis económica, como la llama Carlos Tromben, con Ignacio Chapacás en su gran libro Todo Legal? ¿Cuánto de esto hay político también? ¿Podría haber político detrás? Porque pucha que crea inestabilidad una recesión, ¿no? Y porque además tenemos que los bancos, la banca ganó $1.000 millones los primeros 2 meses de este año. Mientras todos los chilenos y chilenas se apretan el bolsillo y tienen que ir a comprar un litro de aceite de 4.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿O qué podría haber detrás? ¿Quién está manejando esto? El Banco Central la semana pasada acaba de enviar a la Convención Constitucional una opinión, diciendo que las normas del Banco Central discute varias en detalle. Pero a mí lo que me llamó profundamente la atención es que dice: para que haya certeza jurídica y estabilidad, las normas del Banco Central deben modificarse con quórum calificado. Un órgano del Estado, en el Chile democrático de hoy, se permite mandarle a la Convención Constitucional un concepto perfectamente antidemocrático de establecimiento de las normas. ¿Alguien puede seriamente sostener que se mantiene la estabilidad jurídica porque una norma se modifica mediante el veto de una minoría? Porque eso es el quórum alto, es cuando una minoría tiene derecho a veto.
Dicho oficialmente. Estos consejeros del Banco Central, no sé si habrán mirado la declaración que le mandaron a la convención. Pero se dice que es un órgano completamente independiente. A mí me parece, sí, pero es que independiente de qué, por favor. O sea, a ver, desde luego papel aguanta todo, pero ojo que este es un papel que dice una cosa muy seria. Un órgano del Estado, nombrado por, a su vez, tanto el presidente de la República como el Senado, en la composición del Consejo y el presidente, no son independientes del poder político. Más aún, la nueva no debieran serlo. Probablemente le va a otorgar no solo un rol respecto a la inflación, sino que respecto a otros objetivos, entre ellos el empleo y la diversificación productiva, pues tenía con el tipo de cambio, etc. Y al mismo tiempo establece, cosa que rebate el Banco Central, la necesidad de que se coordine con el gobierno para llevar adelante la política económica. A ver, ¿quién gobierna un país? ¿Lo gobiernan los que los ciudadanos y ciudadanas elegimos? ¿O entidades que están al margen de la voluntad popular, de la soberanía popular, que se autoerigen en los que saben y en los que la soberanía popular tiene que seguir en su voluntad? Entonces, no hay tal independencia. En el sistema político, en ningún órgano, hay esa tal independencia, aunque nada más sea por el tema de la generación y de los controles. Luego, no debiera haber, pero... No la hay y, en mi opinión, la separación de los poderes es importante, los balances y contrapesos son importantes. Pero nunca debiéramos llegar a esta situación en la cual, mire, hay una presidenta actual del Banco Central, Rosana Costa, que es una persona a quien no conozco personalmente, por tanto no hago ningún juicio personal, pero que claramente, bueno, era la directora de Libertad de Desarrollo, de la UDI. Y la puso el presidente Piñera antes de... Pero también fue... No, es que estoy viendo, es que esa es la ligazón que hay entre el poder político y el Banco Central. Está bien, pero ella es militante de la UDI. Sabemos lo que es el Senado. Exacto. Entonces, ella sube la tasa de interés ahora a 7%. Los movimientos de la tasa de interés producen efectos entre 3 y 6 meses. Pensemos un poquito entonces cómo están los plazos. A fines de marzo se produce este nuevo aumento a 7% y anuncia que llegará hasta probablemente un 8% de esa tasa de interés, con efectos mire, justo cuando va a haber un plebiscito en Chile. Y los efectos van a ser incremento del desempleo, exacto, malestar. Exacto. Sí, esto contribuye a bajar la inflación. Gonzalo, pero ¿sabes lo que pasa con la inflación? Se están agarrando por botellas de aceite en los supermercados. Bueno, es que a eso nos va a llevar. A eso nos va a llevar. Está muy bien. Pero ¿podemos impedir el hecho de que se haya más que duplicado el precio del petróleo subiendo las tasas de interés en Chile? No. ¿Eso va a impedir que la benzina suba? Sí, luego, han aumentado, se prácticamente, digamos, la cifra ahí es más del orden del 70% de aumento en un año del índice de precios de alimentos, y especialmente de los granos, del trigo. ¿Podemos impedir, subiendo la tasa de interés en Chile, que suba el precio del trigo, de la harina? Más o menos la mitad del abastecimiento de harina se importa. Entonces, la conexión de la economía... Entonces, no, es que nosotros, para evitar eso, vamos a subir la tasa de interés al 7 al 8%. Pero, por favor, ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa? Han aceptado que hay una circunstancia muy particular, la pandemia, las rupturas de abastecimiento, pero eso era antes. Y se han sostenido, incluso frente a presiones muy fuertes de grupos de opinión, prensa, etcétera, no subiendo las tasas de interés, diciendo está en peligro la recuperación del empleo. En Chile todavía faltan 300.000 empleos respecto al nivel de hace 2 años atrás. Y aquí, entonces, no queremos asumir que va a haber incremento de precios por una circunstancia que no podemos controlar. Y entonces la respuesta es: deprimamos la economía. Se hizo el 99, fatal. Se hizo el 2008, fatal. Fueron recesiones inútiles, provocadas por un enfoque económico. Y además, esa ha sido la experiencia internacional también. Que tiene problemas técnicos en su concepción, pero que... ¿Qué estaba pasando el año 99 en Chile? Se estaba eligiendo presidente de la República, ¿no? Ricardo Lagos estaba de candidato. Ya, ¿no es cierto? Otro día les puedo contar el libro de Tromben, maravilloso. Ricardo Lagos, disculpe, que en ese momento era otro día les puedo contar, que llegaba después. Yo era secretario, yo era vicepresidente del partido. Otro día les puedo contar las discusiones que yo tuve. No, pero cuéntela. Gonzalo, déjeme interrumpirlo, disculpe, pero es que la economía, bueno, usted es economista, por eso lo seguimos para que nos explique bien, ¿no? La economía chilena es un pañuelo, ¿no? El PIB nuestro son 300.000 millones de pesos. El 0,35% del PIB mundial.
Imagínese, o sea, California... El 99,65% una economía del mundial no tiene que ver con Chile. Es tan chica que Nixon fue el que dijo, vamos a hacer crujir la economía de Salvador Allende. Chirriar, dijo más. Depende de la traducción. Un poquito grosero. Depende de la traducción. Sí. Estas medidas del Banco Central, técnicas por supuesto, no pensemos mal, son técnicas, son independientes. ¿Cuánto pueden hacer crujir la economía a meses del plebiscito? Y durante este gobierno. Estos mandatos técnicos, repito la palabra, ¿no? Porque no nos consta más, lo técnico, ¿cuánto puede hacer crujir la economía? Pensando también que a la banca, pucha, que la ha ido bien, ¿no? Por otro lado. Sé que hoy día se habla en siglas, ¿no? Digo que se llama el IPOM. Sí, el IPOM. Hay tantas siglas para todo. Esto del IPOM a mí me provoca risa porque lo encuentro como divertido. Bueno, se llama el Informe de Política Monetaria, que el Banco Central hace cada 3 meses. Y ahí ellos hacen toda una conceptualización y en el fondo dicen, mire, hay una discordancia entre la capacidad productiva de la economía y los flujos de ingresos, la demanda agregada. Y por tanto hay que volver a bajar esa demanda agregada a ese nivel de capacidad productiva. Está lleno de errores técnicos del análisis. El punto es el siguiente. Ellos conciben que la política económica adecuada es producir una recesión. No es que se esconda, no sé si me explico, no es que haya una conspiración de alguien que está haciendo maniobras oscuras. Lo dicen de manera expresa. Ustedes saben, entre los colegas economistas hay un poquito de todo, pero yo hasta aquí no había escuchado gente que justificase y que encontrase fantástico provocar una recesión en un país. Normalmente uno es formado, yo me formé en Francia, hice todos mis estudios allá, soy doctor en economía de la Universidad de París, y a mí nunca a un profesor se le pasó por la cabeza decir es fantástico deprimir una economía, es muy bueno. Entonces yo tiendo a reaccionar diciendo, pero están locos. Y las razones son eminentemente políticas y de dogmatismo en su enfoque. ¿Cuáles son las razones políticas? Disculpe. A ver, Rosana Costa era la directora de Libertad y Desarrollo de la ONU. Pero dígalo claro para entenderlo. Eso lo estoy diciendo. Dígalo como Aquí político. hay un Banco Central que está alineado con hacer fracasar la nueva Constitución, por favor. Y acabo de decirlo, han mandado esta semana una carta a la Convención Constitucional diciendo cómo se les ocurre meterse con nosotros. Y más aún reivindicando, cosa que no existe hoy día, una ley con quórum calificado. Es que es completamente delirante. ¿Está diciendo que el Banco Central está alineado con el fracaso de la Convención? Está alineado con el fracaso de la Convención y pretende que la Convención establezca normas no democráticas de establecimiento del funcionamiento del Banco Central y de modificación de sus normas en nombre de la seguridad jurídica, que solo la darían quórum calificado, o sea, vetos de minoría. ¿En qué país seguimos viviendo? Sería que estuviéramos en ese panorama, ¿no? Bueno, pero es que esto es a mí me carga esa expresión, pero es un país tropical, o sea, me encantan los países tropicales, pero se entiende el sentido, ¿no? O sea, esto es de República Bananera. Esta gente que quiere seguir gobernando Chile sin tener la mayoría democrática obtenida en las urnas. Mediante los candados. Esto es Jaime Guzmán 100%. Y desgraciadamente hay gente que sin ser de la derecha guzmaniana, sin embargo se ha comprado el cuento de que hay que desconfiar de esta horrible convención, Oiga, esta gente que dice cualquier cosa. Se lo compró, parece que también se lo compró el expresidente. Desgraciadamente. Ustedes saben, yo trabajé con él muchos años, fui su secretario de la presidencia y le tengo una gran admiración personal, pero creo que en esto se equivocó profundamente. Las reformas del 2005 dejaron binominal, Tribunal Constitucional, quórum alto de aprobación de las leyes, seguridad social privatizada, justicia militar, es decir, un conjunto todavía de enclaves autoritarios que no se corresponden con una democracia. Entonces, creo que se equivoca en eso el expresidente Lagos. Estamos en una nueva etapa en la cual las instituciones, la voluntad colectiva, tienen que ser democráticas, expresar el principio de mayoría, en el respeto a las minorías, por supuesto. Pero al mismo tiempo, la política económica tiene que dejar de ser esta especie de pretensión de unos señores y señoras que saben, supuestamente, una elite, versus esta gente que son unos políticos que no saben nada. Pero Gonzalo, los mejores economistas en Chile, me van a perdonar, son políticos. Pero el señor Alejandro Foxley fue ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores, y así sucesivamente. Entonces, Ricardo Lagos es un bueno.
En esa misma... La pretensión es una pretensión, a mí me molesta, perdonen que sea vehemente, pero es una pretensión que a mí me molesta mucho porque es de gente que tampoco tiene un gran nivel intelectual, como va a estar pontificando acerca de lo bueno y lo malo y de cuánto... Basta comparar lo que se hace en Estados Unidos. Para ellos, lo que hace Estados Unidos y Europa es de gente que no entiende. Pero Gonzalo, a ese nivel llega la arrogancia. nivel de arrogancia. Te quiero preguntar absolutamente en esta mezcla de las medidas económicas versus también la política y cómo se mezclan, lo que está planteando un poco Freddy. ¿Qué te pasa a ti con esto del quinto retiro? Porque esta semana está una semana crucial y han... dicho las peores cosas, que siempre la economía se va a derrumbar y siempre nos vamos a ir a la punta del cerro, pero ahora hablan de inflación y que todo va a ser más caro si se aprueba el quinto retiro. ¿Qué te pasa a ti con este quinto retiro? ¿Puedo complementar esa pregunta? Claro. Porque para allá iba a apuntar. Digamos, el ministro Marcel lo ha dicho, un mantra, de que la inflación actual se debe en gran medida a los retiros del año pasado. Anteriores. Pero se omite estos otros factores y también se omite, y volviendo al tema del Banco Central, que el Banco Central le prestó plata a la AFP para que las AFP tuvieran liquidez y pagaran los retiros y así se evitara, entre comillas, alterar el precio de los créditos que les dan a las grandes empresas. Las grandes empresas retiraron como nunca, mayoritariamente, hasta el 100% de sus utilidades el año pasado, cuando lo normal es 20-30%. Y eso no incide en la inflación. En la economía decide que se genera inflación cuando la gente de abajo tiene más plata y no cuando las grandes empresas hacen estos retiros multimillonarios. ¿De dónde viene la inflación y cuánto pesa en esa inflación los retiros? Hoy día una proporción muy importante de la inflación, me refiero al año, porque se desencadenó el 2021, ¿verdad? Sí. Como a mediados empezó a ponerse más complicada la cosa. El componente esencial de esto es el componente importado, vuelvo a repetir. Cuando en un país los combustibles se duplican en su valor y van repercutiendo, no es solo la bomba de benzina para llenar el estanque del auto, es también el conjunto de combustibles de distinto tipo que inciden en el conjunto de actividades económicas, lo que se llama el efecto de rebote. Con lo cual, evidentemente, los retiros que sumaron 50.000 millones de dólares, 18% del producto, también colaboraron a presionar la demanda. Pero fue una demanda de los hogares que es por una vez, que esa es la gran discusión que yo hago. En consecuencia, ¿qué hacer hoy día? Si me preguntan, yo me opuse siempre a una política basada en renunciar a hacer las transferencias a los hogares que debía hacerse a través de la política fiscal. Piñera lo hizo cuando perdió 3 elecciones, no me acuerdo si fueron 2 o 3, digamos, y ahí entonces, desde julio a noviembre, ¿cuándo fue la fecha de la elección presidencial? Diciembre. ¿No? Pues noviembre. Noviembre. Yo las preguntas, ya que estamos en la ausencia de inocencia, mi pregunta no son inocentes. Entonces, que no me hablen de ausencia de ciclo político. Esto fue un ciclo político brutal, donde se gastó 1% del producto, lo que va a gastar María Marcela ahora, al mes, para tratar de revertir los resultados electorales negativos. Entonces, efectivamente, hubo una presión de demanda, pero esa presión de demanda en este momento ya no existe. ¿Qué es lo que digo yo? Tiene que haber aquí una política de transferencia a quienes están en una situación más difícil y que están siendo afectados por los aumentos, por ejemplo, de los alimentos, pero también del transporte y de los combustibles. Fíjense, en las medidas de Mario Marcel estuvo muy bien, se congeló todo aumento del transporte. Notable, eso no es política neoliberal. Eso ¿durante el 2022? Sí, no, claro, bueno, hay que ir viendo cómo evoluciona esto. Ahora, luego, hay una reforma de pensiones pendiente, pues, por favor. Entonces yo no entiendo a este gobierno que dijo, no, que lo van a ver a fin de año, pero sí es ahora. Porque si no... Y una reforma tributaria también. Porque si no... era lo primero que iban a hacer. Es que lo uno va con lo otro, ¿cierto? Sí. Es que si no, Freddy, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la gente, luego el Parlamento, que de alguna manera procura representar a la gente, ¿verdad? Además muy criticado, entonces con mayor razón, simplemente hace perder el control de la política económica. Piñera perdió el control de la política económica. Y eso es muy malo, Entonces yo no soy partidario de que este gobierno también pierda el control de la política económica y que lo traslade al Parlamento. No soy
partidario del quinto retiro. El quinto es una cosa extraña porque el cuarto no existió. No, entonces, claro, no sé por qué se habla del quinto retiro. Pero que no se puede legalmente presentar un cuarto retiro. Una muy activa que coordine con el Banco Central bajas de la tasa de interés y no nuevos aumentos, y que implique aumentos del gasto público, especialmente transferencia a los más necesitados. Una política económica coherente que no puede seguir basada en estos retiros inorgánicos y anárquicos desde el sistema de pensiones. Esa es mi opinión. Ahora, si al final no hay nada, no hay respuesta, va a pasar lo que pasó con Piñera. Claro. El Parlamento, por 2/3. O sea, sí que fue muy impresionante. Por 2/3 el Parlamento le quebró la mano a Piñera. Hay un problema con la repetición del libreto. No llegue a esa situación. Hay un problema con la repetición del libreto porque si uno compara, Piñera también prometió 3.8 millones de dólares o 1.000 millones de dólares y Marcel está repitiendo por mes. No, pero claro, él lo hizo por mes, pero inicialmente sí, tienes toda la razón. Inicialmente le dijeron tenían que ser 12.000, él dijo 3.000, ¿cierto? Y en ese contexto se aprobaron un retiro tras otro. Así sí. Ahora tenemos de nuevo la presión por el retiro número 4 que se llama quinto, pero bueno. Y Hacienda promete política focalizada, muy bien, en mujeres, empleo, muy bien, pero igual es una cifra, como tú dices, que se queda corta con respecto a la realidad que está viviendo la población y que se ve todavía más agobiada. Desde el punto de vista macroeconómico, para evitar una recesión. ¿Por qué vamos a provocar una recesión, una nueva recesión en Chile? ¿Por qué? Que alguien explique por qué. Sí. Nadie lo explica. Oiga, Gonzalo, sabemos que tenemos un corte, ¿verdad? Okay. Dile usted nomás, Freddy, dile. Es que es una pregunta media personal también, Gonzalo, las veces que hemos conversado. Usted con Ricardo Lagos reorganizaron el Partido Socialista después del exilio, ¿verdad? Se conocen, como usted señaló. O sea, él mucho más que yo, No, pero el bloque socialista lo organizaron, usted estuvo ahí, me acuerdo porque yo estaba en la universidad en esa época. Usted, como usted señaló, fue parte de Sexpress, del gobierno del presidente. Ahora, ¿qué motiva hoy al presidente Lagos? No, espérese, no le gusta el Congreso, el Chile plurinacional. No le gusta que se elimine el Senado. Él señala que la Constitución, si queda, no queda la de Pinochet, queda la de él. En caso de que se vote rechazo en este plebiscito, dice, no, pero ¿por qué? Y llama al presidente Boric a que rectifique que esa Constitución no es de Pinochet, es la de él, su Constitución de 2005. ¿Qué hay detrás? ¿A quién representa hoy, Ricardo? Espérese un poco. Es televisión. Separamos. Una pausa muy breve y estamos de vuelta aquí en Pauta Libre. Aprovecho de pensar. Estamos de vuelta aquí en Pauta Libre y seguimos conversando con el economista y académico de la Universidad de Santiago, acá Gonzalo Panter. Quedó una pregunta pendiente, Freddy, claro, y la tienes que repetir. La voy a resumir, ¿sí, no? ¿Qué es lo que representa hoy Ricardo Lagos, tú que lo conoces tan de cerca, Gonzalo? No le gusta el Chile plurinacional, no le gusta la eliminación del Senado con todo lo que sabemos que significa hoy el Senado, guardián de la polis financiera, según Carlos Tromben y según Ignacio Chapacase. Anda haciendo llamados telefónicos a los socialistas dentro de la convención, presionándolos, según información de prensa de la tercera. Y lo peor para mí es que está diciendo ahora, no, pero no se preocupen. Si el rechazo vuelve la Constitución que yo dejé, no la de Pinochet. Como si el Estado subsidiario y todo lo demás no hubiese quedado en esa Constitución. ¿A quién representa un presidente socialista aplaudido a rabiar desde la ultraderecha y en general por toda la élite chilena? Dije que iba a aprovechar el tiempo para pensar. Sí. Mira, yo tengo una gran admiración personal por Ricardo Lagos y un vínculo afectivo porque fueron muchos años de trabajo desde la dictadura. Sin embargo, me da la impresión de que aquí hay un conflicto generacional mal planteado, ¿eh? Yo creo que una parte de los equipos actuales de gobierno que bien merecido tienen haber llegado al gobierno, por favor, ¿eh? Pero han sido a veces un poco arrogantes, ¿eh? Y al mismo tiempo, la gente que ocupó roles en otras etapas de la vida del país no entiende qué motiva
qué voluntad tiene la nueva generación de transformar el país. Entonces tenemos ahí una discusión que es medio absurda. Fíjate que Ricardo Lagos, en el 2005 yo había dejado el gobierno y el partido, en ese momento estaba ya en los márgenes de la vida política, así que no me hago cargo de eso. Pero él dijo, esta es la nueva Constitución de Chile. Evidentemente no era el caso. Él incluso declaró que se había equivocado al hacer ese enunciado. Claro, me acuerdo. E hizo un proceso súper interesante, convocó, con la capacidad convocatoria que tiene el expresidente Lagos, a todos los mejores juristas de distintas orientaciones, y hay un trabajo que está en su fundación de normas constitucionales discutidas en su detalle, un trabajo fino, bien hecho. Incluso hicieron llamados a la ciudadanía para que opinara sobre esa constitución. Absolutamente. Y lo que se está viendo del trabajo de la Convención Constitucional y lo que el propio expresidente Lagos discutió, planteó, formuló en ese proceso, se parecen bastante. Entonces yo creo que aquí tenemos una especie de pelea entre el abuelo y el nieto, que el resto de los chilenos nos importa bastante poco. Yo lo digo con toda franqueza y tristeza. Pero hablar contra la convención. Por eso. Ponerse el parche ante la herida. Porque son los nietos. Y hay que dejar a los nietos que hagan su trabajo, su rol, su vida. Cuando se tiene más de 80 años, hay que dejar que una nueva generación gobierne. Yo tengo 65 y es la actitud que tomo. Y le pido a quienes tienen Gonzalo, 80 que también lo hagan. Mi pregunta va más allá. ¿Qué representa hoy Ricardo Lagos? ¿Qué representa el Partido Socialista hoy? El Senado del Partido Socialista, que según también una información de La Tercera, presionó al presidente Boric, poquito antes de asumir el cargo, para que también hablara con la gente cercana a él en la convención, en algunas materias, como por ejemplo podría ser también la eliminación del Senado. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué te puedo decir, Freddy? Mira, a mí me ha impactado mucho. Yo fui militante del Partido Socialista por décadas, secretario general, vicepresidente, presidente del Partido Socialista. Y no me cabe en la cabeza que el Partido Socialista esté defendiendo la institución oligárquica por esencia de Chile, que es el Senado. Hay un proyecto de ley enviado por el presidente Allende en el 71, en donde hace toda una reflexión sobre el carácter oligárquico del Senado y propone su eliminación, habiendo sido el senador durante mucho tiempo. Sí. Ocupar espacios de la vida democrática y republicana no implica no dejar de tener una cierta idea del país. Y entonces es inconcebible que la izquierda, incluyendo el Partido Socialista, hoy día no esté con la convención para eliminar el Senado, que es, oye, 8 años. ¿Qué institución elige por 8 años a alguien? Completa. Oye, dejarte un ejemplo y termino con... Dale, por favor. Darte la palabra. No sé si te satisface mi respuesta, pero... Va para allá, porque ya. Usted sabe que el apellido más común en Chile es González. Hay un estudio de un sociólogo, no me acuerdo el nombre en este momento, pero lo puso CIPER Chile, lo lanzó. Núñez. 400.000 González hay en Chile. ¿Sabe cuántos Larraín hay en Chile? 4.000. Estoy redondeando cifras. 400.000, 4.000. ¿Sabe cuál es el apellido más repetido en el Senado de los últimos 30 años? 32 años. Larraín. El apellido más repetido en el Senado. Paterno-materno. Absolutamente. ¿Qué le dice eso? Guardián de la poli financiera, según este era el libro que cito acá. Yo tengo un lenguaje más antiguo, yo lo llamo la oligarquía. Claro, porque hay oligarcas que no necesariamente están en el mundo financiero, pero igual están representados. O sea, en origen, sí, ¿verdad? Sí, claro. Y es el origen del Senado. Son los grandes terratenientes, digamos, y el terremoto chileno nace con la reforma agraria. Primero el cardenal Silva Enríquez, se cumple ahora un año más de su fallecimiento, luego el presidente Frei Montalva, luego el presidente Allende. Ese es el gran terremoto de la sociedad chilena. Y hay instituciones que se asocian a ese mundo, a ese momento. Luego es más financiero. Perfecto. Y ese mundo es el que intervino la política financiando las campañas de manera ilegal. ¿Quiénes son? Sokimich. En su directorio, porque además estamos en Chile, es todo medio divertido, cuando uno le cuenta esto a un argentino se ríen de nosotros, porque hay una reunión de directorio Sokimich, donde se le encarga al gerente general para que destine $10 millones para influir, entre comillas, para corromper el sistema. $10 millones mandatados en directorio. Ese es el mundo financiero oligárquico chileno. ¿Y dónde se hizo más poderoso Ponce Lerú con Sokimich? Y por lo tanto...
No, porque eso se lo regaló. No, pero se lo regaló, pero el poder. Si no se lo hubieran. Se lo fomentó. Está bien. Durante la pero no confundamos los planos. Si él no hubiera obtenido de la privatización de Pinochet el control de Sokimich, nada de lo posterior hubiera existido. Por ejemplo, si hubiera permanecido en manos del Estado. Pero ¿sabes lo que me pasa? Licitaciones no, si estoy de acuerdo. Se la dieron en democracia. Pero no nos confundamos. Avancemos los puntos. Para no pasar eso. Yo te entiendo y más aún adhiero a tu análisis. Pero no nos olvidemos que el origen de todo esto es una dictadura. Que el 73 buscó romper todos los avances antioligárquicos que desde los años 20 fueron ocurriendo en Chile. Es una gran regresión. Y esa gran regresión dura hasta el día de hoy. Y por eso que yo personalmente creo que es tan importante, históricamente, la Convención y la nueva Constitución. Por su origen, por el método de elección de sus representantes, por el trabajo que está haciendo. Y por eso me duele que haya personas de la antigua generación que dieron luchas relevantes, que hoy día tengan esta actitud reactiva, defensiva, frente a este nuevo Chile que están haciendo. Y por lo demás, yo creo que van a quedar bien mal parados. Yo estoy segurísimo que en este debate finalmente la Convención va a lograr hacer una buena propuesta. Van a tener cerca de 2 meses para hacer esto que se llama la armonización, ¿verdad? Ahí hay juristas destacados que están en la Convención, van a hacer ese trabajo y vamos a poder tener como chilenos la oportunidad de decir sí o no. Y aquellos a los que no les guste la nueva Constitución, incluyendo sus dimensiones económicas, en fin, van a poder, incluso en el actual Parlamento, proponer reformas a la Constitución posteriormente, pero no sobre la base de los candados de la del 80, sino que con el método democrático. Entonces, este es un nuevo Chile que nace y lo que tenemos es la resistencia del Chile antiguo. Eso es lo que está pasando en este año 2022. Gonzalo, en ese contexto, ¿no? Asume un gobierno que también viene con una promesa transformadora, pero hemos visto en estas 3-4 semanas gestos hacia ese mundo que se resiste a morir, gestos como estos llamados a la Convención de buscar acuerdos transversales, digamos, estas admoniciones que vienen de afuera y se suman a las distintas presiones que se van dando. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Por qué no se han dado señales de ímpetu transformador en estas primeras 3 o 4 semanas? Yo personalmente creo que hay que tener mucho cuidado y delicadeza porque instalar un gobierno después de todo lo que ha pasado en Chile y de los 4 años de Piñera y de la pandemia, etcétera, es muy difícil. Yo le doy el beneficio de la duda. Gabriel Boric, ustedes saben, es el gobernante más joven en el mundo. Y su equipo también. Entonces, lo menos que podemos hacer es, primero, reconocer la absoluta legitimidad de esa generación para haber llegado al gobierno, con todas las de la ley, con todas las reglas democráticas, de manera impecable. Y démosle el beneficio de la duda, mucho apoyo y mucha esperanza. Sí. Démosle el beneficio de la duda en esta, más que de la duda, démosle el beneficio del error. Yo confío mucho en la capacidad de inteligencia de quienes están gobernando, ¿no? Pero no tienen la experiencia, ¿no? La experiencia no se compra en la farmacia. ¿Dónde se adquiere la experiencia? Bueno, ¿y en cuánto tiempo se adquiere la experiencia? O sea, lo menos posible porque estamos hablando del gobierno del país, no estamos hablando de cualquier cosa. Sí. Pero yo estoy convencido que quienes nos gobiernan son los primeros en estar conscientes de eso. Y por eso yo soy optimista. ¿Está optimista? Le queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche Gonzalo Martner, economista, académico de la Universidad de Santiago. Y no me meto en política, ¿no? Ah, no, pues ya habló todo el rato de política, pero lo vamos a invitar de nuevo, porque quedaron varios temas económicos. Y yo sé que a la Ale le quedaron varios puntos ahí que pendientes, ¿o no? Así que lo vamos a invitar. No, es que muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Alejandra, nos vemos el próximo domingo. Y felicitarte por tu debut. Muchas gracias por la invitación. Nuevo panelista acá de Pauta Libre. A las 10 en punto, el próximo domingo, Pauta Libre.